Amigos del Noticiero Televen, muy buenos días, sean bienvenidos a la entrevista. El día de hoy en el estudio, la señora María Verdeal, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo Más. Señora Verdeal, bienvenida, gracias por su tiempo. Un placer, gracias por la invitación. Quiero empezar hablando sobre el tema político, ¿no? ¿Qué lectura le da usted a estos resultados de pues, las alcaldías, también gobernaciones y consejos legislativos? Bueno, obviamente que no son los resultados esperados cuando la mayoría del país está en un ambiente a lo mejor apático a la política, pero unas elecciones que fueron sobrevenidas, unas elecciones que correspondían de acuerdo a lo que es la normativa vigente, pero sin embargo fueron a destiempo. Eso, por supuesto, además de la división, además de los llamados por un sector de la oposición a abstenerse de participar, bueno, da unos resultados, repito, que no eran esperados. Entregar la Asamblea Nacional, que es el foro político por excelencia del país, y posteriormente haber perdido de 120 alcaldías, lograr solamente 50, por supuesto que no es un buen balance para la oposición venezolana y debe servir, por supuesto, para el inicio de una reflexión a lo interno de las organizaciones políticas, sobre todo para recobrar la confianza y la conexión con la sociedad venezolana. ¿De qué sirve esta reflexión que usted menciona, tomando en cuenta que, bueno, que ya hay un periodo, no solo del Ejecutivo, sino de la Asamblea Nacional, como ya mencionaba, de las alcaldías, de las gobernaciones, de los consejos legislativos? ¿De qué sirve esta reflexión? ¿Cómo pretenden ustedes pues, ponerse enfrente del Ejecutivo Nacional, tomando en cuenta que ya han anunciado algunos cambios, ¿no?, a nivel constitucional, si no tienen poder político en el país? Bueno, a lo mejor lo que nosotros denominamos una sequía electoral sirve precisamente para reorganizarse, para reconectarse con la sociedad venezolana, y eso tiene que ver con el acompañamiento. Aquí la grave crisis social y económica sigue vigente. Problemas como el salario, por ejemplo, el tema de la inflación. Tenemos un dólar que, aunque es oficial, pone en la miseria tanto a pensionados como jubilados. Es decir, hay un sinfín de problemas que sigue atravesando la sociedad venezolana y que la política no le resuelve. Por supuesto, quienes están en opciones de poder tienen la mayor responsabilidad, pero el acompañamiento de la dirigencia política es imprescindible para lograr esas reivindicaciones. Pero con la retórica no cambiamos esto. Tenemos más o menos 20 años viendo a la oposición tropezarse una y otra vez, ¿no?, con pues venta de escenarios que no son reales y con pues algunas propuestas que no se llevan a cabo. Entonces, ¿cómo desde la retórica sin poder político se puede alcanzar un cambio? Bueno, es cierto lo que tú dices, se han cometido errores en reiteradas oportunidades. Hemos visto que sobre todo lo que yo digo que es algo que le ha hecho mucho daño a Venezuela, que es el mesianismo, la confianza o el apostar en un solo sentido, a una sola persona. Pero se han organizado ustedes, por ejemplo, en la Mesa de la Unidad Democrática, en donde tenían, al parecer, o era lo que demostraban hacia el país, pues una estructura que parecía más una liga, ¿no?, de partidos. ¿No ha funcionado tampoco esto? Bueno, pero es que lo que ha sucedido es que por lo general las alianzas de partidos ha sido plenamente electoral, ha sido simplemente para la coyuntura electoral, y esto nos ha llevado en el tiempo precisamente a seguir cometiendo los errores. Nos colocamos en primera persona aun cuando no tengamos responsabilidad. Por ejemplo, el MAS jamás ha llamado a la abstención. Creemos que es un error abandonar la ruta electoral, la ruta pacífica, la ruta democrática, independientemente de las condiciones que nos estén colocando. Los demócratas tenemos que seguir apuntando hacia lograr la institucionalidad del país, hacia lograr volver a lo que es las reglas de juego claras, como son la Constitución y el resto del andamiaje legal que tenemos, y eso se ha abandonado por un sector, se ha abandonado por el otro. Quienes están en el poder han abandonado también la ruta y quieren imponer un solo modelo. Están en el poder y están liderando el Estado venezolano. A pesar de estos problemas que usted menciona, pues continúan allí. ¿Cómo hacerle frente, por ejemplo, al Estado comunal que se plantea, por ejemplo, ya desde la Asamblea Nacional? Se ha dicho que los alcaldes y los concejales tienen que trabajar con los consejos comunales. ¿Están de acuerdo ustedes con esto?
No, yo creo que enfrentar es más bien proponer en positivo Pero los qué escuchan. se debe hacer. Hemos visto la imposición, un modelo comunal, creo que es un modelo fracasado, pero debemos discutirlo. ¿Qué sucede? Que la mayoría del país está desconectada de la vida política, está desconectada de las elecciones, está desconectado de los liderazgos o no ve liderazgos en la posibilidad de seguirlos, Pero ellos tienen la mayoría de los poderes políticos, de todas las ramas del poder político la tienen, a pesar de que usted dice que son minoría. es que hay que recobrar la institucionalidad del país. Al país, a Venezuela, no a quienes están en el poder o a quienes no estamos en el poder, a Venezuela, al país no le conviene no tener lo que significa el control en el ámbito político, los equilibrios en el ámbito político. Por eso insistimos en recobrar la institucionalidad. El ente ¿Cómo se rector, recobra? el ente rector, por ejemplo, el CNE no puede seguir dando resultados, no dar resultados, sino simplemente una totalización y un nombre de una Pero- persona electa sin discriminar lo que son los resultados. Y así podemos hablar del Poder Judicial, podemos hablar del Ejecutivo, Legislativo, del Poder Ciudadano, de todos los poderes que están en manos y en control de un solo sector de la sociedad venezolana y de un partido político. Señora Verdeal, tenemos que ir a la pausa. Usted ha hablado sobre la desconexión que hay entre la oposición venezolana y el pueblo en general. Eso lo hablamos en la próxima parte. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en la entrevista con María Verdeal, quien es vicepresidenta del Movimiento al Socialismo Más. En la última parte conversábamos sobre esa desconexión que usted mencionaba de la oposición con la nación. Le pregunto, desde el partido que usted representa, ¿qué han hecho para reconectarse con la población en general? Por ejemplo, les puedo hablar de algo que es mi fuente, gobierno. El gobierno pues está en las comunidades. Pues está escuchando de alguna forma, a pesar que usted dice que escuchando cuáles son las necesidades, que bueno, que creo que a grosso modo las sabemos, ¿no? Del país. ¿Qué está haciendo el movimiento del socialismo para reconectarse con la gente? Pero para aclarar, la sociedad en términos generales está desconectada con la actividad política, con la dirigencia política, sea del sector que sea, precisamente porque no se le resuelven sus problemas, porque el tema salarial, quien debe resolverlo, tenemos más desde el 2022, Correcto. no se ha discutido la contratación colectiva ni el aumento del salario mínimo, y eso encasilla lo que es toda la tabla en la administración pública, por ejemplo. Entonces Eso no tiene agarra maquinaria, diría yo. no, pero te decía, o sea, de la desconexión es en general precisamente por perder el vínculo que hay para la resolución de los problemas de la sociedad. Pero el gobierno moviliza su base. El gobierno parece que recobró en estas últimas elección directa y se fue ¿a dónde? Se fue a las comunidades a ofrecer, mira, yo soy el gobierno, yo te voy a resolver, porque sabía que estaba en minoría y movilizó una gran maquinaria que tiene que ver con el clientelismo, con el aparato del Estado vinculado al partido de gobierno. Y la maquinaria de la oposición. Es por eso que vemos ese movimiento. Es mucho más fácil hacerlo con todo el aparato del Estado y con todos los recursos del Estado que hacerlo los partidos políticos de oposición disminuidos, divididos, venidos muy a menos en lo que se ha visto en las contiendas electorales, y por supuesto hay que comenzar a reinventar la política y a reinventarse cómo lograr desde abajo Señora hacia Verdeal, arriba ¿cuándo fue la la última conexión vez? de los partidos opositores. ¿Cuándo fue la última vez que, por ejemplo, desde su historia política visitaron una comunidad? El MAS recorre permanentemente las comunidades, tiene dirigentes de los 335 en 280 municipios del país. Seguimos haciendo lo que podemos hacer, que eso por supuesto afecta lo que es la conexión directa con los ciudadanos en todos los sectores. Más allá de lo que uno pueda hacer o pueda decir, el acompañamiento, lo que pueda hacer ante los medios de comunicación. El problema entonces, por lo que logro entender, usted me corrige si estoy equivocado, es quien lidera la oposición, porque hemos visto que pues en diversas contiendas se han presentado diversos líderes, ¿no? ¿Dónde está ese capital político, por ejemplo, para la movilización?
han dejado esos líderes de oposición pues alguna maquinaria que se pueda movilizar cuando hay elecciones, así como lo hace el gobierno nacional, que trabajan unidos y pues como usted menciona, pues cuando hay elecciones sacan a su base dura a votar? Bueno, sí, el problema que te decía, te hablaba del mesianismo también, y tiene que ver que la oposición ha centrado en una persona específicamente. Podemos nombrar varios dirigentes de la oposición, quienes han generado muchas esperanzas en el país, y como no se ha concretado ninguna solución a las expectativas que han presentado, también han generado grandes frustraciones. ¿Cómo cambiar eso? Porque, entonces? bueno, porque hay que ver en las direcciones colectivas. Las direcciones colectivas y pensar en el interés general. El interés general es Venezuela, no el partido político, el dirigente. ¿No se ha pensado antes en Venezuela, entonces, es lo que me está diciendo? No, creo que se ha dejado el interés general, que es Venezuela, y se ha puesto en primera persona o el interés del partido o el interés personal, valga la redundancia, o el interés, en este caso, de quienes se mantienen en el poder. Yo creo que quienes mantenemos la ruta electoral, quienes hemos seguido en la lucha dentro del país, al frente de lo que es la controversia política cotidiana, no es que nazca una nueva oposición, hay un liderazgo. El liderazgo de los 50 alcaldes que ganaron, el gobernador Galíndez, que ganó todas las alcaldías, por ejemplo, en el estado Cogede. O sea, insisto, la dirección, sea la de la oposición, o reagruparse, encontrarse, reconocer lo que es la pluralidad política, es una tarea pendiente. El mesianismo nos ha hecho mucho daño. Y por eso insistimos, no creo que sea una nueva oposición solamente los que están en el Parlamento, hay dirigencia política que no está. Creo que el problema además va más allá de la simple dirigencia política. Todos los sectores de la sociedad estamos llamados para poder construir este país que se llama Venezuela. Bien, por último, brevemente me gustaría, antes de despedir, ¿cómo ves la interlocución que se ha hecho desde un sector de la oposición con Estados Unidos, tomando en cuenta que, por ejemplo, Chevron produce el 20 a 30% de los ingresos al país, y que si existe algún bloqueo, pues eso se traduce en que los venezolanos somos 20 o 30% más pobres? No, lo primero, rechazar cualquier tipo de intervención de los Estados Unidos. Creemos que es un error también lo que es las sanciones unilaterales contra Venezuela, contra la economía de Venezuela, el libre comercio del petróleo en Venezuela. Bienvenido Chevron, y ojalá que se abriera la inversión con la posibilidad plena de desarrollo para el país. Señora Berreal, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros lo dejamos con lo mejor del arte y el espectáculo, con lo actual. Desde hace más de 25 años, Opticolor ha sido la óptica de los venezolanos. Con más de 80 tiendas en todo el país, nos ofrece calidad, variedad y los mejores precios en monturas y lentes de sol. Además, podrás pagar los mejores cristales en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven, y con Opticolor te ven mejor.